Parece mentira, pero es completamente real. El caso del que les quiero compartir hoy fue inspiración completamente para el libro Las mentes de Billy Milligan, que posteriormente sacarían la película llamada en Latinoamérica como Fragmentado, o lo pueden encontrar como Split. Todo parte con William Stanley Milligan. Este personaje nació el 14 de febrero de 1955 en Miami y fue el segundo hijo de 3 de Dorothy Milligan y Johnny Morrison. Cuando Billy tenía 3 años, su padre Johnny fue hospitalizado debido a un grado alto de alcoholismo y de depresión. Fue encontrado con una botella de whisky y con pastillas para poder dormir. Meses después de este incidente, Johnny se suicidó al envenenarse con monóxido de carbono. A raíz de esto, Dorothy decidió mudarse junto con sus hijos hacia Lancaster, en Ohio, donde ella regresó, se volvió a casar con su primer esposo, pero se divorciaron un año después. En 1963, Dorothy se casó con Chalmer Milligan, quien posteriormente fue acusado de abusar sexualmente de Billy cuando él tenía 9 años de edad. Más de la infancia de Billy Milligan realmente no se sabe. En el año de 1975, él tenía más o menos unos 20 años, se tuvieron registros de los primeros crímenes de Billy. Él fue acusado de violación y robo a mano armada. Después, en 1977, más o menos a los 22 años, cuando Billy se encontraba en libertad condicional, 3 mujeres de la Universidad Estatal de Ohio lo acusaron por violación. Milligan fue recluido en la penitenciaria del estado de Ohio y su defensa solicitó que por favor se le practicaran exámenes psicológicos, los cuales determinaron que Billy padecía de esquizofrenia aguda y un trastorno de personalidad múltiple. Sabrán que este trastorno se detecta cuando existen 2 o más personalidades en una sola persona, lo que provoca como un mecanismo de defensa ante un trauma que fue generado por violaciones o abusos sexuales o físicos muy grandes en personas muy jóvenes. Entonces la persona fragmenta su psique para poder como que sobrellevar la situación, como que poder sobrellevar su trauma. El abogado público de Billy pidió que el juicio se retomara hasta que él ya pudiera recuperar toda la cordura, y mientras tanto se ordenó el resguardo y la atención de Billy en varios hospitales psiquiátricos del estado, en los cuales se detectaron 10 personalidades distintas y luego 14 personalidades más tarde, dando un total de 24 personalidades. Entonces les voy a comentar sobre cada una de las personalidades. Estos datos los detalla Daniel Keyes en el libro Las mentes de Billy Milligan y se dividieron en 2 grupos. El primero lo llamó los 10, los cuales eran personalidades menos agresivas y eran un poco más receptivas. Dentro de ellas estaba Billy como tal, la personalidad digamos principal o central, y que generalmente pasaba dormida por las otras personalidades con el fin de poder cuidar el cuerpo como tal. Cuando él estaba plenamente consciente se intentaba suicidar, entonces por eso como que cambiaba de personalidades y casi siempre permanecía dormido. También estaba Regent, él tenía 23 años, era ateo, le gustaba las armas y el karate y siempre se mostraba con una actitud como molesto, como con rabia. Luego sigue Arthur, él tenía 22 años, era un caballero inglés a quienes lo definían como una persona responsable, formal e inteligente. Era él quien se encargaba como de poner el orden entre las demás personalidades. Allen tenía 18 años y fue definido como agnóstico. Él era manipulador e hipócrita. Tocaba la batería y le gustaba pintar, y era el único de todas las demás personalidades que podía hablar con el mundo exterior. Allen era también la única persona que fumaba. Tommy era un joven de 16 años, bastante amante de la música electrónica y era un artista del saxofón. También le gustaba pintar paisajes y mantenía una relación muy estrecha con su mamá. Danny tenía 14 años y él tenía antropofobia, que es el miedo hacia los seres humanos,
y tenía un especial terror, como un miedo hacia los hombres. Él pintaba naturalezas muertas y nunca pintaba paisajes. Y él decía que esto era debido a que Chalmers, el padrastro pues de Billy, lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. David tenía 8 años y era el más empático y sensible con los demás, pero absorbió todo el dolor y el sufrimiento de las otras personalidades. Christine era una niña de 3 años que sufrió dislexia y siempre estaba apartada, y al igual que las otras personalidades le gustaba pintar. Christopher era el hermano de Christine, él tenía 13 años, tocaba la armónica, él era un chico obediente, pero casi siempre era un poquito problemático. Adalana era una chica de 19 años, era bastante solitaria, tímida, pero le encantaba escribir poesías y se declaró lesbiana. Era la que cocinaba, hacía aseo en la casa, limpiaba todo para los demás, y pues el abogado de Billy Milligan dijo que ella había admitido haber cometido las violaciones sin el conocimiento de Milligan o de las otras personalidades. Luego seguía el otro grupo llamado Los Indeseables. Este grupo eran las personalidades más fuertes, más complicadas, no podían seguir, no les gustaban seguir las reglas establecidas por los médicos y aparecían cuando Billy era internado. Tenemos a Philip, el apodo de él era el Matón. Con 20 años se expresaba con un lenguaje pues muy vulgar y cometió delitos menores. Luego sigue Kevin, quien también tenía 20 años. Él era un ladrón que planificaba muy bien todos los hechos y al que le gustaba escribir. Walter tenía 22 años, era un cazador australiano que poseía un desarrollado sentido de la orientación y a nivel emocional estaba extremadamente reprimido. April, con 19 años, la apodaban la perra y planeaba vengarse del padrastro de Billy. Samuel era judío y era la única personalidad que creía en Dios. Tenía 19 años y también poseía una faceta artística y esculpía y tallaba en madera. Mark era un adolescente de 16 años al que le decían el zombie. No hacía nada y no tenía iniciativa alguna por nada. Steve era el burlón. Él tenía 21 años y su modo de vida era imitar burlonamente a los demás y reírse de esas personas. Lee era una personalidad muy cómica, bromista, ingeniosa, pero a pesar de tener 20 años era muy irresponsable, ya que no se preocupaba por las consecuencias de sus actos debido a que sus bromas terminaban casi siempre en peleas. Jason tenía 13 años, pero era bastante infantil al sufrir constantemente reacciones histéricas y rabietas. Robert, o también le decían Bobby, de 17 años, era un chico muy soñador que fantaseaba con poder viajar y tener muchas aventuras. Sean tenía 14 años, pero tenía un leve retraso mental y lo conocían como el sordo. Martin era un muchacho de 19 años que quería las cosas sin ganárselas, quería como que todo fácil. Timothy o Timmy era un niño de 15 años quien tiene su propia historia. Él trabajaba en una floristería y cuenta que ahí conoció a un hombre que lo ayudó a declararse homosexual. Y por último estaba la personalidad llamada la profesora. Tenía 26 años y en ella se suman las 23 personalidades en una sola. Ella se destaca por su sensibilidad y por su gran sentido del humor. Lo curioso es que ella misma se describe como Billy en una sola pieza. Todas estas personalidades tomaban el control del cuerpo de Billy Milligan, mientras que él quedaba en un estado como de pérdida de memoria. Casi 10 años después, en 1988, Billy fue dado de alta de todas las instituciones psiquiátricas y en 1991 se le absolvió ante los tribunales de Ohio. Los psiquiatras creían que la razón de la división de las personalidades de Billy fueron las burlas de su padrastro. La violación no podría ser un solo caso, ya que hubo otras manifestaciones de violencia por parte del padrastro Chalmers.
El caso de Billy Milligan ha sido muy estudiado y muy documentado, ya que logró por primera vez una persona con trastorno de personalidad múltiple no fuera enviada a prisión y que en cambio se le envió a un hospital psiquiátrico en donde se realizaron investigaciones y sesiones de terapias muy bien documentadas. En 1996, Billy Milligan se mudó a California para poder dedicarse a la industria cinematográfica y fue en el año 2014, a los 59 años de edad, que Billy Milligan murió por consecuencia de un cáncer. Él murió en un asilo para personas de la tercera edad en Ohio. Chicos, y esta fue la historia real detrás de la película Fragmentado. Si no se la han visto, les invito a que se la vean, es muy chévere. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video si este les pareció de su agrado, si este les gustó, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.